comportamiento humano. Podemos entender en base a estas dos definiciones que la inteligencia artificial básicamente quiere, uno, aprender, dos, razonar, o en todo caso, razonar, tres, copiar y mejorar el comportamiento humano, y pues cuatro, podemos entender también como una automatización de esto. Ahora, siguiendo con esta pregunta, tenemos que entender que la inteligencia artificial da capacidad a un sistema informático o a un sistema computacional, pues de aplicar unos conocimientos que ya han sido adquiridos o que van a adquirir. Es decir, tratan de, así como nosotros aprendemos cuando somos niños o bebés incluso, tratan de entender esto, tratan de aprender y en base a esto, pues poder hacer clasificaciones, tomar decisiones, etcétera. Entonces, básicamente quiere imitar al ser humano desde el punto de vista lógico y desde el punto de vista racional. Ahora, tenemos que declarar que existen muchos tipos de inteligencia artificial o subclasificaciones de la inteligencia artificial y pues sus aplicaciones son variadas en el campo, en general. Entonces va desde la salud, desde las finanzas, marketing, etcétera. Entonces podemos ver que hoy en día se está utilizando bastante en diferentes áreas, diferentes sectores. Ahora, como pueden ver, hay diferentes definiciones de inteligencia artificial. Entonces, existe mucha controversia en esto, pero según las definiciones anteriores que les mencioné, todos coinciden en que intentan imitar al ser humano y que intentan automatizar ciertos comportamientos lógicos. Hay que entender un poco más sobre la inteligencia artificial, que es un área relativamente nueva. ¿A qué me refiero con relativamente nueva? Me refiero a que este surgió en 1936. Sin embargo, su desarrollo, su máximo auge ha crecido hoy en día, es decir, en las últimas décadas. ¿Por qué? Pues porque en el ámbito del año 1936 se pudo haber estudiado durante 10 años aproximadamente y se lograron avances. Sin embargo, debido a la obsolescencia tecnológica que se tenía en ese entonces, la tecnología no les ayudaba, los sistemas computacionales no estaban muy avanzados. Entonces, hubo una gran línea de tiempo donde la inteligencia artificial no se pudo desarrollar más. Fue muy limitado según la tecnología. Es una limitante tecnológica en esa época. Sin embargo, hoy en día, que ya hemos podido desarrollar sistemas informáticos mucho más potentes, y hablo de potentes porque puede, digamos, procesar diferentes datos a un nivel pues mucho más rápido. Entonces aquí entendemos que en los sistemas informáticos que hoy en día se están avanzando y salen ya de computadoras incluso cuánticas, nosotros ya entendemos que le está dando este auge a la inteligencia artificial que hoy en día estamos viendo. Se habla desde más o menos del 2000, cuando ya se está utilizando la inteligencia artificial pues, para diagnóstico de enfermedades, desde el año 2000. Se habló últimamente bastante de inteligencia artificial por el tema del COVID, porque se utilizó bastante la inteligencia artificial para el diagnóstico, tratamiento y cura del COVID. Incluso para todo lo que es la creación de vacunas, se utilizó también inteligencia artificial. Entonces podemos entender esto, que tenemos que tener en claro desde toda esta historia, en cómo cada persona ha ido aportando, en el cual hoy en día lo conocemos como tal. Antes no existían subtipos, ahora se puede dividir en subtipos, clasificaciones, etc. Ahora, hay que entender también que tiene muchas limitaciones. Como les digo, nosotros hoy en día tenemos bastante tecnología, sin embargo, aún tenemos ciertas limitaciones que probablemente en el futuro podamos sobrellevarlas. Tiene diferentes tipos de influencia en la inteligencia artificial. Se puede ver desde diferentes puntos de vista. Se puede ver desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista matemático, psicológico, biológico, etc. Porque como saben, lo que se intenta es emular el comportamiento humano. Entonces, podemos hablar desde el punto filosófico de qué es la mente humana, qué es el aprendizaje, cómo aprendemos, qué es el ser humano. Y podemos hablar desde el punto de vista matemático, porque utiliza estadística y otras ecuaciones matemáticas para desarrollar ciertos sistemas y ciertos algoritmos. Podemos hablar desde el punto psicológico, cómo es que nosotros aprendemos, cómo es que nuestros datos y cómo es que el ambiente o nuestro entorno influyen en este aprendizaje. Y también desde el punto de vista biológico. Hemos escuchado desde el punto de vista de las redes neuronales. Las redes neuronales se basan en torno al comportamiento biológico de nuestro cuerpo, de las células cerebrales. ¿Qué quiere decir esto? De las neuronas. Entonces, parte desde ese punto de vista biológico del ser humano.
Entonces tenemos que entender esto, tenemos diferentes influencias, diferentes limitaciones, diferentes historias, pero básicamente todo lo que contribuye a la inteligencia artificial de hoy es todo lo que hemos podido recopilar hasta ahora. Algo también importante que hay que tener en cuenta es que hoy en día existe una gran cantidad de generación de datos, es tan grande que se dice que se ha generado más datos en el último año que en los últimos 20 o 30 años atrás. Entonces, nosotros generamos datos en todo el tiempo, debido a que hoy en día ya tenemos dispositivos electrónicos inteligentes en el cual nosotros estamos haciendo, llenando encuestas, estamos comprando cosas en línea, estamos creando perfiles online, etcétera. Todo esto genera datos. Entonces, esta creación, esta gran generación de datos ha ayudado también bastante en el desarrollo de la inteligencia artificial. Entonces, vamos a hablar un poco sobre una clasificación o un tipo de clasificación de inteligencia artificial. Esto es según pues, un estudio realizado por Wall y Gartner, en el cual nos menciona una clasificación como la inteligencia artificial estrecha o débil, la inteligencia artificial general y la superinteligencia artificial. Entonces, entendamos un poco aquí que en el caso de la inteligencia artificial débil o ANI, ¿qué quiere decir? Es que aquella inteligencia o aquel algoritmo que solo se enfoca en un solo trabajo y se dedica nada más a hacer ese trabajo. Digamos que se dedica a clasificar por colores, por rojo, verde y azul. Entonces, lo único que hace ese algoritmo es que clasifica los objetos en rojo, verde y azul. Nada más, no es que pueden tener más tareas. Entonces no se amolda, ni tampoco se va a adaptar a otros requisitos que no han sido previamente ya programados u otros objetivos. En el caso de la inteligencia artificial en general, o aquí en español, pues aquí es donde consideramos muchas veces la inteligencia como profunda, o sea, que hay inteligencia fuerte y profunda, pues que imita la inteligencia humana y pues se puede dedicar o puede replicar ciertas actitudes pues, para resolver ciertas preguntas, cuestiones. Aquí podemos utilizar ya muchos objetivos, muchas tareas, multitareas. Mientras que hablamos de la superinteligencia artificial, pues básicamente el ASI ya supera la capacidad de por sí de la inteligencia artificial que conocemos. ¿Qué quiere decir? Que mejora, ya no es que quiere imitar al ser humano, sino es que quiere mejorar la mente del ser humano, porque el ser humano tiene ciertas limitaciones, mientras que la superinteligencia artificial es lo que podemos ver muchas veces en aquellas películas, que me parece que su nombre era Yo Robot, o inteligencia artificial, en las cuales ya quieren ir más allá, ya no quieren solamente replicar el comportamiento humano, sino superar esta capacidad, superar la capacidad de la información, de la toma de decisiones, mejor capacidad de, digamos, entre comillas, pensar, que sean más hábiles en hacer tareas, en sacar conclusiones, etc. En el caso de la superinteligencia artificial, nosotros estamos hablando todavía de un área que se está abriendo últimamente debido a que aún está en apogeo, aún está en mucho desarrollo. Entonces, es lo que tenemos ahorita en menos desarrollo en la actualidad. Tenemos más desarrollo en lo que es la inteligencia artificial débil y la general que en la superinteligencia, pero se dice que la superinteligencia artificial pues, va a ser dentro de unos años lo que más demande. Ahora, vamos a entender un poco sobre estas jerarquías de la inteligencia artificial, el machine learning, el deep learning, cómo estos se relacionan con la big data. Pues entonces nosotros sabemos que la inteligencia artificial, pues aquella técnica o aquella manera que nosotros queremos dar para capacitar un sistema informático o un sistema computacional, pues con la idea de imitar la inteligencia humana, imitar su comportamiento. Esa es la inteligencia artificial. Ahora, dentro de la inteligencia artificial encontramos el machine learning o el aprendizaje automático. ¿Qué significa esto? Pues el machine learning básicamente es un método computacional pues que aprende basado en datos, necesariamente en datos. ¿Con qué objetivo? Pues con el objetivo de producir ciertos lineamientos, ciertas reglas para poder realizar una tarea o tomar una decisión. Ahora, dentro del Machine Learning tenemos el famoso Deep Learning, que es un subconjunto del Machine Learning, en la cual aquí podemos encontrar donde el más conocido es las redes neuronales. Este es un subconjunto pues, que
digamos que contienen ciertos algoritmos en el cual permiten que se entrenen a sí mismos y pues que puedan realizar tareas. Estas tareas pueden ser diferentes objetivos, como reconocimiento de voz, análisis de imágenes, reconocimiento de imágenes. Podemos hablar aquí bastante de lo que es redes neuronales, como les dije. Y básicamente hoy en día se está hablando bastante de deep learning. Ahora, ¿cuál es la relación entre inteligencia artificial en general con la big data? Como les mencioné, nosotros estamos generando muchos datos en estas últimas épocas. Entonces, esta cantidad de datos que no son estructurados, ¿qué quiere decir esto? Que son datos que en diferentes formatos. No es solamente texto, no es solamente un archivo en texto, sino hablamos de archivos en video, archivos en sonido, archivos en imágenes. Entonces, estamos hablando de diferentes datos, diferentes formas de tener esos datos. Nosotros necesitamos saber sacar, extraer datos importantes que sean interesantes para nuestro algoritmo. Esto lo hace la Big Data. Big Data, pues básicamente es agarrar todos los datos, la inmensa cantidad de datos, y pues estructurarlos o dividirlos según lo que se va a querer. Entonces podemos entender que la Big Data va bastante de la mano con la inteligencia artificial, con el Machine Learning, con el Deep Learning. Ahora, hablando un poco sobre estas aplicaciones en el área de la salud. A breve voy a hablar sobre esto porque voy a profundizar más y voy a dar unos ejemplos más adelante. Podemos encontrar lo que son la inteligencia artificial pues en el diagnóstico de enfermedades. Enfermedades tales como el diagnóstico de la TBC o el diagnóstico del COVID basado pues en imágenes de rayos X. O también incluso podemos tener diagnóstico de enfermedades como el cáncer, donde podemos ver aquí un pequeño equipo donde se ve los lunares o manchas de la piel, en este caso para detectar cáncer de piel, en las cuales el médico se va a encargar de visualizar mejor y con el uso de los algoritmos va a ver qué tan probable es de que esta mancha sea o no sea cáncer. Entonces, hoy en día es una de las más grandes aplicaciones que se utiliza en la salud, la detección de enfermedades y por ende su diagnóstico y pues un tratamiento posterior. Ahora, otro desarrollo importante de la inteligencia artificial en la salud viene a ser el desarrollo de fármacos, desarrollo de medicamentos. ¿Por qué es importante esto? Pues el medicamento tiene diferentes tipos de componentes. Estos componentes tienen que ser estudiados y evaluados y esto va a tardar un cierto tiempo y por ende un cierto costo en material, costo en personal, costo en general. Entonces, ¿qué es lo que hace la inteligencia artificial? La inteligencia artificial lo que hace es que prueba diferentes ingredientes y cómo estos reaccionan a través de simulaciones. Entonces, nos ahorra tiempo, nos ahorra materiales, nos ahorra costos. ¿Y qué ganamos con que nos ahorre costos? Nos ahorra, pues, que en el tema de los fármacos sean mucho más baratos y que sean mucho más rápidos. Un claro ejemplo hoy en día tenemos por el tema de la pandemia. En el caso de la pandemia podemos observar algo muy grande y muy importante que ha sucedido en la historia de la humanidad. A comparación de otras pandemias que han existido a lo largo de la humanidad, en el caso del COVID, nosotros teníamos tecnología, teníamos datos, tenemos satélites, tenemos inteligencia artificial y sobre todo tuvimos la gran unión científica que se hizo. ¿Por qué? Porque la carrera para crear la vacuna contra el COVID, un fármaco o alguna manera de diagnosticar COVID a través de una prueba, fue y lo que hizo y aún hace es que muchos científicos compartieran esta información, cosa que antes no. Digamos, en la época donde hubo, digamos, hace 50 o 100 años atrás que hubo una pandemia, los científicos o los médicos, personales de salud, junto con los científicos, no podían compartir esta información, estos nuevos descubrimientos. ¿Por qué? Pues porque la distancia era un gran factor. ¿Por qué? Pues porque no es lo mismo un médico que tiene un descubrimiento en un pueblo pequeño en Latinoamérica y viene otro científico que tiene un descubrimiento y un avance importante de la enfermedad en África y otro en Asia, y no había métodos de comunicarse más que por carta o por barco en esa época. Pero ahora no, ahora tenemos el Internet. El Internet se utilizó como un gran uso de las herramientas, una gran herramienta,
para poder comunicarse entre investigadores. Fue por eso que digo que esto fue un gran avance a nivel de la humanidad, algo que nunca antes se había visto. Es por esta razón de que ahora existen pues vacunas, tenemos métodos de diagnóstico del COVID, hay pastillas contra el COVID. Entonces, todo esto se vio pues gracias al avance de la tecnología. En el caso de la inteligencia artificial, desde que China dijo que tenían una enfermedad llamada, que habían denominado como COVID-19, ya había publicaciones de China en diciembre del 2019 donde se hablaba de que habían creado un algoritmo utilizando inteligencia artificial para el diagnóstico mismo del COVID, pues en base a rayos X, que estaban investigando probables fármacos que podrían utilizar pues para tener una cura o para la detección del COVID. Y estoy hablando de diciembre de 2019. Fue Corea uno de los principales pioneros en encontrar los métodos de detección del COVID. Así como tenemos las pruebas antígenas, PCR, etcétera, fue Corea quien tuvo uno de los primeros métodos. ¿Cómo obtuvo este método de detección del COVID? Utilizando la inteligencia artificial, utilizando los diferentes tipos de pruebas de medicamentos y enfermedades, o bueno, mejor dicho, tomas de muestras de virus y cómo estos reaccionaban ante los fármacos y ante ciertas pruebas. Entonces, aquí estamos hablando del uso de la inteligencia artificial en el tema del COVID. Hoy en día se está utilizando bastante inteligencia artificial en el desarrollo de fármacos, pues como dije, ahorra tiempo. Y ya no es necesario estar probando en un laboratorio uno por uno, sino es que aquí ya la máquina, aquí nuestros algoritmos ya hacen estas combinaciones, simulan las posibles reacciones y la probabilidad de que un medicamento pueda funcionar por una enfermedad en comparación a otra. Entonces, nosotros ya estamos hablando de un nivel más avanzado y más inteligente de la automatización y la creación y desarrollo de nuevos medicamentos y nuevas curas, nuevos tratamientos. Y pues como les mencioné, en la caso de la pandemia del SARS-CoV-2, pues podemos entender una gran aplicación que hubo en el COVID. Les mencioné sobre el diagnóstico del COVID con rayos X, que lo hizo China en el año 2019, en diciembre. Les mencioné que Corea fueron uno de los primeros países que utilizaron la inteligencia artificial pues, para crear una prueba de diagnóstico de COVID. Pero la inteligencia artificial ha ido mucho más y se ha mostrado bastante en la pandemia. ¿Por qué? Porque también se hablaba sobre reconocimiento facial de uso de mascarillas. Eso es inteligencia artificial. Se hablaba sobre uso o pronóstico de la población, que tan rápido puede enfermarse y tiene un infectado en su alrededor. Podría hablarse de rastreo y distanciamiento entre población con COVID y no COVID. Podremos dar muchísimos ejemplos que se ha utilizado y se utiliza aún en otros países el tema de la inteligencia artificial en el SARS-CoV-2 y podríamos darle muchos ejemplos, como en el caso de la robótica. Se utilizó la inteligencia artificial pues, para que muchos robots fueran y tomaran la temperatura a los pacientes con COVID, fueran y los puedan ayudar en algunos casos, dando esto un distanciamiento entre el personal de la salud y el enfermo, entonces así protegiendo al personal de la salud. Entonces hablamos también ya de tomas de temperatura, entonces habían máquinas que detectaban ya tu temperatura, lo subían al sistema y te decían, tú tienes temperatura, tú tienes esto, tienes que hacerte la prueba COVID. Estábamos hablando de aplicativos donde tú veías y tú entrabas, incluso en el gobierno, te decía, entra y fíjate cuántos pacientes con COVID hay en tu zona donde tú vives. Todo eso es inteligencia artificial. Y todo eso es lo que se ha estado utilizando dentro de la pandemia. Entonces, hablemos ya sobre el Machine Learning. Podemos entender muchas definiciones sobre el Machine Learning, pero vamos a hablar básicamente de estas 4 definiciones que vienen a ser muy importantes. Según la empresa NVIDIA, la práctica es aquella práctica pues, de utilizar algoritmos con la capacidad de analizar los datos, aprender de ellos y pues determinar o predecir algo en relación a un problema o algo determinado en el mundo tal cual como conocemos. Según los autores de McKinsey & Company, se basan pues, en algoritmos con el objetivo de aprender en base a los datos, sin depender de la programación basadas en reglas. Entonces, aquí estamos entendiendo bien que los datos vienen a ser muy importantes, los datos que ya generamos. Estamos ya hablando sobre la Big Data. Entonces, acá todo lo que es Machine Learning se utiliza datos. Tenemos que entender esto. Tom Mitchell nos dice que el Machine Learning pues, busca responder una gran pregunta.
esta pregunta es cómo nosotros podemos construir aquellos sistemas informáticos que mejoren de una manera automática la experiencia y cuáles son las leyes fundamentales que rigen estos procesos en el aprendizaje. Y sin embargo, tenemos a uno de los más grandes pioneros dentro de la inteligencia artificial y machine learning, uno de los personajes más importantes, que es Andrew, que nos dice que es aquella ciencia que hace que las computadoras actúen sin estar explícitamente programadas. ¿Qué podemos entender como esto? Entonces, podemos decir que machine learning es aquella capacidad que nosotros les vamos a entregar a los algoritmos o a aquellos sistemas computacionales, hablemos de sistemas computacionales como un computador, pues para que aprendan, para que extraigan patrones, todo esto en base de los datos. Entonces, entendamos bien aquí la importancia de los datos. Ahora, se puede definir dentro de Machine Learning que se utiliza mucho el tema de aprendizaje. Tenemos diferentes tipos de aprendizaje. Podemos hablar de un aprendizaje supervisado, no supervisado, reforzado, y etcétera. Pero básicamente vamos a entender una cosa. Vamos a entender que en una computación tradicional, nosotros entendemos que a la computadora, a nuestro sistema computacional, ingresan datos e ingresan programas que vienen a ser un modelo y nos va a dar una salida. Mientras que en el tema del aprendizaje supervisado, nosotros tenemos que entender dos cosas claras. En base a los datos, se va a crear el algoritmo, nuestro modelo. Esto es lo que va a ingresar en el computador. Y en base, a ver un momento, vamos a poner un poco el punto, ya. Tenemos nuestro computador que aquí básicamente es donde nosotros vamos a hacer nuestro algoritmo. ¿Qué vamos a poner en nuestro computador, nuestro sistema computacional? Van a entrar los datos. Muy bien, tenemos los datos, pero en el caso del aprendizaje supervisado netamente, nosotros hablamos de que vamos a ingresar los datos ya estructurados, donde van a saber los resultados de la clasificación en todo caso. Entonces acá vamos a decirlo como resultado salida. ¿Qué quiere decir esto? Que los datos que vamos a ingresar nosotros ya vamos a saber qué es. Nosotros vamos a ingresar, digamos, una imagen de un perro y de un gato. Vamos a ingresarlo junto con nuestros datos y nosotros sabemos que esto es un perro y que este es un gato. Y en base a esto nosotros vamos a entrenar nuestro algoritmo para que después pueda predecirnos si una imagen nueva que va a entrar es perro o si es gato. Eso se llama pues un programa, un modelo. Nosotros vamos a utilizar mucho el aprendizaje supervisado cuando ya nosotros tengamos datos estructurados y nosotros sepamos lo que es. En el caso del aprendizaje no supervisado, en el caso de Machine Learning, pues podemos entender que se ingresan datos, pero estos datos son datos no estructurados, es decir, tienen diferentes formatos. Les mencioné que pueden ser audios, pueden ser texto, pueden ser videos, imágenes, etcétera. O sea, puede ser de todo. Son datos que no van a estar etiquetados, que no van a estar previamente clasificados. Entonces, aquí no se va a conocer. Yo meto diferentes imágenes de gatos, perros, cuy, cualquier animal, lo meto al modelo, bueno, a nuestra computadora, y nuestro sistema computacional nos va a decir, en base a sus características, si es o no es, o qué es gato, qué es perro y qué es cuy, digamos. ¿Cómo definimos que un animal es perro? Nosotros podemos definir un animal perro, por ejemplo, en base de que tiene un hocico, tiene dos ojos, dos orejas, una cola, cuatro patas, y pues se comunica con ladridos. Nosotros podemos definir que ese es un perro. Entonces, el algoritmo va a entender esto, va a entender estas características, va a extraer patrones en base a esto y nos va a decir si eso no es perro, si eso no es gato. Entonces, acá hay una diferencia entre aprendizaje supervisado y no supervisado. Menciono esos dos porque son muy importantes. Bueno, son dos de los más importantes, dado que estos son los que más se utilizan en la salud. Ahora, vamos a ver muchos ejemplos en el caso de la inteligencia artificial dentro del área de la salud y en el campo de la biomédica. Les hablé sobre el diagnóstico de enfermedades e identificación de enfermedades. Les hablé que existen programas de inteligencia artificial capaces de predecir, o mejor dicho, capaces de diagnosticar si una persona tiene o no tiene TBC en base a sus datos. ¿Cuáles son los datos del paciente? Vamos a entender una cosa. Datos de un paciente puede ser la temperatura, puede ser el peso, la altura, puede ser su electrocardiograma, puede ser una imagen tomográfica o una imagen de rayos X, no sé, del tórax, digamos. Entonces, entendamos esto como datos.
Entonces, todos estos datos, en base a esto, nosotros vamos a extraer ciertas características en las cuales nos van a permitir diagnosticar enfermedades. Entonces, ya hay diagnóstico de enfermedades del cáncer, diagnóstico de cáncer, bueno, de cáncer de mama, cuello uterino, de la piel, tenemos también bastante lo que es el diagnóstico del COVID, etcétera. Un claro ejemplo aquí tenemos en el tema de IBM Watson Genomics. Pues este sistema basado en inteligencia artificial, pues combina lo que es la computación cognitiva con la secuenciación de tumores. ¿Qué quiere decir esto? Que ya han secuenciado el genoma del paciente y secuencian los tumores. Entonces combina la inteligencia artificial con el secuenciamiento de tumores. Recuerden que ese secuenciamiento de tumores del genoma viene a ser datos. Y va a proporcionar pues ayuda en el diagnóstico rápido de estos. ¿Qué tan probable es que esto sea cáncer basado en tu genoma? ¿Qué tan probable es que esto sea o que tengas falla hepática en un futuro? No sé, todo esto ya lo está haciendo IBM Watson Genomics. Podemos hablar sobre la empresa de Predix. Predix utiliza un sistema de inteligencia artificial en el cual es una plataforma que intenta pues crear lo que es la inteligencia artificial y mejorar el diagnóstico de hospitales. En este caso, en hospitales. En este caso se habla básicamente de la depresión. Nosotros ya encontramos muchas veces en el ámbito, existen chatbots basados en inteligencia artificial, obviamente, en los cuales nosotros podemos descargarlo simplemente en un aplicativo y podemos hablar con este sistema computacional, podemos hablar con esta computadora y nos va a ayudar con la depresión, nos va a ayudar con la ansiedad. Entonces, Predix intenta hacer esto, pero ya a un nivel más hospitalario, más irregularizado. Entonces, esta empresa ya está intentando llevarlo a un mayor nivel. Intenta usar los chatbots combinados con los profesionales de la salud pues, para el mejor tratamiento pues, de enfermedades psicológicas, de enfermedades psiquiátricas, no solo depresión, sino también otras enfermedades. Ahora, en el caso de la compañía Kenzie, o CI, pues utiliza bastante lo que es el Machine Learning pues, para predecir enfermedades. ¿Qué ganamos prediciendo enfermedades? Pues las enfermedades nos van a ayudar, al momento de predecir la enfermedad, nos va a ayudar a que el personal de la salud tome decisiones basadas en esto. ¿Qué quiere decir esto? Que nos va a permitir dar tratamientos o nos va a permitir dar opciones de tratamiento que va a ayudar al personal de la salud y a los pacientes pues a intervenir antes que suceda, antes que se exprese la enfermedad, antes que haya un riesgo mucho mayor o un riesgo de una salud, el riesgo de una salud a una población más grande, porque digamos que es una enfermedad que se puede ser contagiosa. Entonces, va a identificar patrones y va a mostrar ciertos marcadores, cuál es un alto riesgo, bajo riesgo, etcétera. Y pues va a modelar esta progresión de la enfermedad en el paciente y cómo nosotros podemos ayudar y tratarlo en base al diagnóstico que va a tener el paciente. Muy bien, entonces hablemos sobre Tempus. Tempus es otra empresa que se encarga bastante de lo que es la identificación de enfermedades. Su objetivo principalmente se basa en avances, pues, enfermedades contra el cáncer. Básicamente es cáncer. ¿Qué hace para diagnosticar el cáncer? Básicamente recopila grandes cantidades de datos médicos y datos clínicos de los pacientes, y esto nos va a ayudar también a ofrecer tratamientos personalizados de las necesidades de cada paciente. Porque no es lo mismo que una persona le dé cáncer que a otra persona a una persona A le dé cáncer que a una persona B le dé cáncer. Ambos pueden tener cáncer, ambos pueden tener la misma cantidad de cáncer, pero no significa que tu cuerpo va a reaccionar de igual manera. Entonces hay algo que tenemos que entender, el sistema biológico de cada persona, o sea, cada persona tenemos, nuestro cuerpo reacciona de una manera distinta a ciertas enfermedades. Entonces, no es lo mismo darle un tratamiento al paciente A que al paciente B, porque digamos que A reacciona bien ante los medicamentos y ante el tratamiento, mientras que B no. B es más difícil que se cure, B sufre más con el tratamiento. Entonces, aquí vemos que la empresa Tempus intenta dar ya soluciones específicas por paciente. Quiere decir que esta empresa se encarga en base a los datos clínicos y médicos de cada paciente, del paciente A y del paciente B. Va a decir, para B le voy a dar un tratamiento específico y que le va a ayudar, mientras que para A un tratamiento diferente que le va a ayudar.
De esta manera a ambos se les está dando un tratamiento para la misma enfermedad, pero va a tener una mejora pues, a nivel más rápido. Eso es lo que quiere hacer Tempus. Ahora, en el caso tenemos una plataforma en la cual se llama BERC. BERC es de parte de una compañía en la cual emplear el Machine Learning, pues ya estamos hablando acá de un mapeo. No solamente de enfermedades oncológicas como vimos anteriormente, sino ya hablamos de enfermedades neurológicas y ciertas condiciones raras, porque nosotros estamos viendo que existen enfermedades raras, enfermedades que no tienen cura, enfermedades en las cuales aún no se comprende bien cómo tratarlas, solamente se le dan pastillas muchas veces para aliviar el dolor o tratar de extender un poco más el tiempo de vida de las personas. Pero la plataforma VER intenta pues hacer un mapeo de estas enfermedades, utilizar los datos de estos pacientes y junto con el uso del genoma humano, el uso de la biología, va a permitir que los proveedores de la atención médica adopten un enfoque de una manera más predictiva, es decir, que predigan más en lugar de estar qué medicamento le puede ayudar a estos pacientes con enfermedades raras, en lugar de estar probando pues, por ensayo y error. Porque muchas veces nos sucede que nosotros vamos al médico y el médico te dice, ya, toma esta pastilla, regresas a la semana y sigues mal. Esa pastilla no te funciona, entonces el médico te dice, ya, entonces toma esta. Regresas al otro día, sigues peor. Entonces el médico te dice, no, entonces tómate esta pastilla. Entonces, esto de tómate esta pastilla no funcionó, entonces este es prueba y error, básicamente. Pero se utiliza bastante en la medicina. Entonces, tenemos que entender que ya no podemos estar dando ensayo, prueba y error, sino que la compañía VERC, o mejor dicho, la plataforma VERC, intenta ayudar según el tipo de la enfermedad, darte un medicamento que sea más adaptable a tu condición. Esto generalmente ya no es solamente para cáncer, ya no hablamos netamente de cáncer, hablamos de enfermedades como el Alzheimer, enfermedades neurodegenerativas, neurológicas, condiciones raras donde no hay tratamiento, no ha habido tratamiento o no se sabe qué pastilla, qué medicina funciona mejor para un paciente con un diagnóstico raro en el mundo. Entonces, aquí estamos viendo el uso de la inteligencia artificial, utilizando todo lo que es el mapeo de los datos, mapeo y posible uso y condiciones de medicamentos para los pacientes. Muy bien, eso es en el tema de diagnóstico y tratamiento que se dan a los pacientes. Ahora, hablando un poco más sobre el tema del historial médico. El historial médico es una herramienta, bueno, mejor dicho, es algo muy importante hoy en día para los pacientes y algo muy importante también para el personal de la salud, porque en base a esto, pues va a tomar acciones como tratamientos y posibles acciones que pueda tomar para ayudar al paciente. Entonces, se utiliza la inteligencia artificial pues para mejorar este historial médico, para darle lo que es inteligencia. Entonces, nosotros lo vamos a conocer bastante como el Smart Record. Entonces, en el caso del Smart Record, nosotros tenemos que entender que son registros de salud ya digitalizados, registros de salud que se quieren hacer que sean más importantes, más interesantes, que sean ya más extraíbles y ya nos den la información que necesitamos y no tener que estar leyendo pues un historial médico en papel, que pueden ser 5 o 10 hojas, viendo y tratando y leyendo para ver si nos puede o no puede ayudar en la molestia de un paciente. Entonces, recordemos también que, pese a que hoy en día ha habido muchos avances tecnológicos, el historial médico es un registro de, digamos, de alergias, un registro de medicamentos que te hacen bien, que te hacen mal, que son alérgicos, eres alérgico a la penicilina o no. También el historial médico te dice, en tal año la persona fue operada. Entonces, una persona que fue operada, digamos, operación a corazón abierto, cuando era un bebé, digamos, ahora tiene 20 años y su historial dice, la persona ha sido operada del corazón por tal afección, por tal enfermedad, es alérgico a tal medicamento. Entonces el médico ya agarra y dice, entonces no le voy a dar este medicamento. Entonces voy a darle otro medicamento. Entonces ya sé que tuvo una operación, entonces ya sé por dónde qué es lo que me tengo que asegurar. Tuvo un trasplante, no tuvo un trasplante. Entonces todo esto está en nuestro historial médico. ¿Cuánto pesas? ¿Qué tan alto eres? ¿Cuánto es tu saturación promedio en tu cuerpo? Saturación de oxígeno. ¿Cuánto es la presión? ¿Tu presión está bien según tu edad? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Eres hipertenso? ¿Hipotenso? No se sabe. Entonces todo esto todo eso tiene que hacer en tu historial médico. Esa es la importancia del historial médico. Ahora,
Hoy en día se utilizan los Smart Records pues para reducir todo lo que es toda esta cantidad de datos que tenemos por pacientes. Imagínense que tenemos Smart Records, historiales médicos de todas las personas. No sé, ya no vamos a hablar de papel, y acá ya estamos hablando de cosas ya a nivel electrónico. Ya lo tenemos digitales, son registros. Ahora, estos registros, ¿cómo los vamos a clasificar? Digamos que queremos hacer una clasificación de un promedio, por ejemplo, ¿cuántas personas con diabetes en la edad de 20 a 30 años? ¿Cómo lo hacen? En vez de estar tocando puerta por puerta, tienes diabetes, tienes diabetes, tienes diabetes, lo que hacen es que con la base de los registros simplemente lo clasificas en todos los pacientes con diabetes de tal edad a tal edad y ya te mando un margen. Entonces con esto, esta clasificación se puede hacer con inteligencia artificial. Esta clasificación se puede utilizar diferentes tipos de algoritmos para la inteligencia artificial. Podemos encontrar, no todo es redes neuronales, ojo. Podemos encontrar también métodos, o en todo caso, supervised machines o máquinas vectoriales, como lo conocemos. Podemos hablar de decisiones, podemos hablar de métodos de clasificación, podemos hablar de muchos tipos de algoritmos que se utilizan hoy en día. Pero uno de los más importantes dentro del Smart Record es el supervised machine o máquinas vectoriales, pues para las técnicas de reconocimiento o clasificación del historial médico en los Smart Records. Ahora, una principal aplicación que estamos viendo hoy en día es en el Cloud Vision de Google, en su API. ¿Qué significa? Que acá estamos viendo que se está utilizando la tecnología y está reconociendo la escritura a mano en base al Machine Learning, pues de los MathWorks de los médicos. Ahora, en el caso de las empresas en Estados Unidos como Quiet Health ha desarrollado softwares de inteligencia artificial utilizando, pues aplicando Machine Learning, con el objetivo de reducir costos al momento de respaldar estos sistemas, estos registros electrónicos y de esta manera estandarizar, pues, de una manera todo lo que es la información, porque recordemos que esto es información, estos datos. Tenemos una gran cantidad de datos conforme a las personas. Entonces, ¿cómo optimizamos esto? ¿Cómo lo estandarizamos? ¿Cómo lo clasificamos? La empresa Quiet Health básicamente tiene este objetivo, reducir el costo del respaldo de la información. Quiere mejorar la atención del paciente, que sea mucho más fácil acceder a estos sistemas, que no sean muy pesados, que sean, digamos, acá se utiliza bastante el término de las nubes, en los cuales se pueda entender o acceder rápidamente a estos Smart Records. Entonces, tú, digamos, tu historial médico acá en Perú lo puedes transferir a otro país, como en Australia. Te vas de viaje a Australia, en Australia te enfermas, puedes pedir que tu Smart Record sea pues transferido para ese hospital. Claro que tiene que pasar muchas regulaciones, en las cuales el paciente, el médico que te va a atender allá en Australia, pues va a tener tu historial y va a saber que eres alérgico a algún medicamento, porque imagínate que el médico no sepa y te pone el medicamento, básicamente te puedes morir. O por ejemplo, que eres propenso al asma o propenso a ciertas enfermedades. Entonces, todo esto y la importancia que se ve en los Smart Records. Ahora, en el caso del CEO Health, esta empresa pues básicamente también se encarga de la gestión de esta información, pero lo intercambia ya con hospitales y con ciertas clínicas información de la salud. Ahora, aquí también cabe recalcar que existen muchos retos. Uno de los más grandes retos de la inteligencia artificial es el tema de la privacidad del paciente. Entonces, aquí es donde se tiene que tratar, como les digo, estas son empresas de Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos tiene unas ciertas regularizaciones en las cuales se puede y no puede usarse ciertos datos del paciente, datos de confiabilidad. Es decir, que no pueden agarrar y decir que tú eres diabético o tienes SIDA y la otra persona que lo sepa. Son datos de confidencialidad médica que no se puede divulgar de manera pública a menos que tú, como persona, des autorización o le das autorización a la clínica o hospital para que dé autorización al uso de tus datos. Entonces, en el caso de CEO Health, pues utiliza bastante el Machine Learning, pues la gestión de esta información y a la vez la intercambia entre hospitales con el objetivo pues de modernizarlo. ¿Qué quiere decir? Que una persona se pueda atender en una clínica y se puede atender en otro hospital del mismo país, en los cuales pueden ir conjuntamente modernizando o actualizando tus Smart Records. De esta manera también va a facilitar el acceso a estos datos clínicos, de nuevo, todo esto con la autorización del paciente y pues la mejora
en general del flujo de información de la salud. Recuerden que cuando hablamos del COVID, nosotros hablamos de que descubrimientos que se hicieron en Italia nos lo dijeron y acá en Perú se aplicaron. Descubrimientos que se hicieron en Corea se transfirió, fue de acceso público, pues para que lo usen otros países. Esta facilidad de acceso públicos y de datos, pues ayudó bastante pues para todo lo que es el desarrollo de la pandemia, para ayudarnos a crear medicamentos, ayudarnos a crear tratamientos, ayudarnos a crear diagnóstico, etcétera. Entonces aquí estamos viendo que también se tiene que cuidar bastante el tema de los datos, porque no todos pueden tener acceso a tus datos y ahora las personas que han accedido a brindar estos datos son aquellas personas pues que lo pueden definir si quieren utilizarlo para temas científicos, como el descubrimiento de una vacuna o de una enfermedad, o pues para temas académicos también. Muy bien, entonces continuando, el tema de Machine Learning pues abarca también muchas enfermedades. Un claro ejemplo es la diabetes. La diabetes es una de las enfermedades que hoy en día es más común en la población y se predice que va a ser va a ser la mayor enfermedad. Es una enfermedad muy común, pero a la vez muy peligrosa. No es una enfermedad que solo daña cierto órgano, sino es una enfermedad que daña muchos órganos de tus sistemas. Puede dañar tus riñones, corazón, los nervios, te puedes quedar ciego. Entonces, o puedes tener problemas de coagulación, puedes perder un brazo o una pierna. Acá sale bastante sobre el pie diabético. Entonces, predecir si vas a tener o no diabetes de una cierta cantidad de años es muy importante pues para ayudar al paciente a tener un mejor estilo de vida, un mejor tratamiento o tratar incluso de evitarlo. Ahora, algoritmos de clasificación como las KNN, los árboles de decisiones o los Navy Bayes, estos algoritmos son muy utilizados dentro del Machine Learning pues para predecir esto. Ahora, generalmente se ha comprobado que el caso del Navy Bayes es el más eficiente en términos de tiempo y de cálculo. Algo que tenemos que entender aquí es que en el caso de diagnóstico de enfermedades utilizando inteligencia artificial, no es de que yo voy a diagnosticar la diabetes con un solo algoritmo, con redes neuronales, y esa es la mejor forma. No. Algo que tenemos que entender en inteligencia artificial es de que no hay una sola forma de clasificar, no hay una sola forma de diagnosticar, sino que tenemos muchas formas, muchos tipos de algoritmos que podemos utilizar pues para llegar a esta conclusión. Ahora, ¿cuál es la mejor? Por eso es que acá se dice, no hay una mejor. Es dependiendo el caso de cada una de las enfermedades. No es lo mismo decir que vamos a utilizar una enfermedad, diagnóstico del COVID, diagnóstico del cáncer y diagnóstico de diabetes. Digamos que para el COVID se ha comprobado que se utiliza bastante los CNN o los Convolutional Neural Network. Bastante se ha utilizado para el tema del diagnóstico del COVID, pero no significa que esto nos va a funcionar para el diagnóstico del cáncer. Esto no significa que nos va a funcionar para el diagnóstico de la diabetes. En el caso de la diabetes específicamente, el Navy Bayes ha demostrado pues, un mejor rendimiento y por el tema de cálculos, porque recuerden que tenemos mucha cantidad de datos. Al momento de ingresar esta cantidad de datos a nuestros modelos, la capacidad de la computadora de procesar estos datos va a llevar un tiempo. Incluso puede llevar hasta horas o días. Entonces, aquí ya viene bastante la importancia del uso de la tecnología. Entonces, en el caso de Navy Bayes, pues nos reduce el tiempo en comparación de los árboles de decisiones y otros tipos de algoritmos de Machine Learning. Algo que tenemos que entender aquí es de que, por ejemplo, existen empresas que están encargándose de desarrollos para el tratamiento o diagnóstico o predicción de diabetes. En el caso de Beta Bionics, se encuentra desarrollando, utilizando la inteligencia artificial, un páncreas biónico que sea portátil. Este páncreas biónico lo van a llamar ILET. Este páncreas biónico se encarga, pues, básicamente de controlar el nivel de azúcar en sangre de las personas con diabetes tipo 1. Entonces, pueden predecir, digamos, cuándo la persona va a tener una caída de azúcar y avisarlos. Entonces va a hacer que el páncreas libere insulina pues, para regular esto. Entonces, esto es en el caso específicamente de la diabetes tipo 1. Existen otros casos donde se están creando ciertas soluciones para el diagnóstico y predicción de lo que es la diabetes. Ahora, siguiendo con el tema, podemos ver que hay bastante diagnóstico basado en imágenes. Anteriormente les había hablado sobre el diagnóstico de
de la inteligencia artificial utilizando lo que son imágenes de rayos X y imágenes tomográficas, diagnóstico del cáncer también con imágenes tomográficas. Pero aquí básicamente la empresa PAT está empleando todo lo que es el Machine Learning, pues para realizar diagnósticos mucho más rápidos en comparación a otros, de manera que se puedan dar unos tratamientos y unas terapias mejor. Ahora, esto lo hacen en base a imágenes tomográficas y en base a rayos X, que son las más comunes, porque nos dan la suficiente información del tejido en el cual se encuentra enfermo, en todo caso. Ahora, en el caso del proyecto Inner Eyes de Microsoft, podemos ver que se utiliza bastante el Machine Learning, pues para diferenciar tumores. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros vamos a tomar una radiografía, un rayos X de nuestros pulmones, digamos así, disculpen, de una tomografía de nuestros pulmones, en los cuales este algoritmo va a poder diferenciar entre un tejido sano y un tejido canceroso, un tejido con tumores. Entonces, todo eso utilizando imágenes tomográficas o imágenes rayos X. En el caso de Inner Eyes es imágenes radiológicas, pero las convierte en imágenes 3D. De esta manera van a poder diferenciar si el tejido es o no es cancerígeno o es o no es tumoroso y por ende realizar una biopsia posterior. Entonces, esto va a ayudar a nuestros expertos médicos, a nuestros oncólogos o en todo caso a cualquier persona de la salud en brindar un mejor tratamiento en radioterapia, en quimioterapia y una planificación quirúrgica por ende. Entonces, este proyecto de Microsoft está ayudando más que nada en estos temas. Ahora, otro ejemplo tenemos en la empresa Quantitative Insights. Pues aquí también quiere mejorar el diagnóstico, pero el cáncer de mama. Entonces se sabe que el cáncer de mama es uno de los cánceres que más afectan a las mujeres hoy en día, incluso uno de los más principales causas de muerte en cáncer en Perú, en las mujeres. Entonces, utilizando la resonancia magnética, esta empresa lo que quiere es mejorar los resultados de la predicción de las imágenes de la mama, de las imágenes de la mama a través del diagnóstico, pues, de ciertas partes del tejido que lo puede detectar como algo con tumores o no tumores. Entonces es muy parecido al anterior, que quiere diferenciar el tejido sano con el tejido tumoroso. Ahora, identifica esto y quiere saber qué tan probable es de que esto sea cáncer, porque que uno tenga un tumor no significa que esto sea cáncer. Entonces, para hacer cáncer se requiere otras cosas más. Entonces, esta empresa lo que intenta es mejorar este resultado, mejorar esta predicción de estos pacientes para darle pues un tratamiento posterior, ¿no? Ya habíamos hablado del tema de fármacos. Uno de los más grandes desarrollos del Machine Learning es en esta parte de desarrollo de fármacos. Un ejemplo es en Microsoft. Microsoft utiliza mucho el tema de la inteligencia artificial para encontrar estas combinaciones personalizadas de medicamentos. En este caso lo están enfocando más para el tema de la leucemia en pacientes específicos. Les hablé de que el paciente A con el paciente B, ambos tienen cáncer, ambos tienen leucemia, ambos tienen el mismo cuadro clínico, pero el cuerpo no reacciona igual. El cuerpo no reacciona igual al tratamiento. Entonces A va mejorándose mucho más rápido mientras que B va empeorando. Entonces, lo que hace este proyecto, que se denomina Hanover, se encarga de crear pues ya una combinación personalizada específicamente para B. Para B vamos a hacer una combinación de medicamentos que le va a ayudar para mejorar su cáncer de su leucemia. Mientras que para A esto no puede no ser muy beneficioso. Entonces esto ya hablamos de una atención personalizada para pacientes. Específica, esa es la nueva tecnología, mejor dicho, este es el futuro de la medicina. Tratamientos personalizados. Ahora, en el caso de IBM, utilizando lo que es el Watson AI, la empresa Pfizer, o Pfizer como lo quieran llamar, se encarga bastante también de la investigación inmunoncológica. ¿Qué quiere decir esto? Bastante con el tema del cáncer, donde acá vamos a ver cómo nuestro cuerpo, quiere decir que quiere ver o predecir cómo nuestro cuerpo de un determinado paciente va a reaccionar ante un medicamento para combatir el cáncer. Entonces, se pueden dar cuenta en general que bastante se está utilizando la inteligencia artificial para el cáncer. De hecho, ya se utilizaba desde antes del COVID. Entonces, estamos hablando de
de estudios que ya vienen en 2000, en 1990, 1998 aproximadamente, donde ya había inteligencia artificial capaz de detectar el cáncer de mama, pero no lo escuchamos recién a partir del 2000, 2019, 2018. Entonces, estamos viendo aquí que ya hay un mayor avance, una mayor difusión. Hay una mayor importancia en el cáncer porque son una de las enfermedades que más se está extendiendo a lo largo de la población mundial. Ahora, otro ejemplo, ya no hablando de la empresa Pfizer, hablemos de la empresa In Sitro. Utilizan lo que es ciencia de datos, o sea, data science. Utilizan machine learning, utilizan los datos de laboratorios en los cuales van a desarrollar medicamentos, pues, a un menor costo. Como les dije, existe la inteligencia artificial, existe la posibilidad que nosotros simulemos qué tanto un componente de un medicamento puede reaccionar mejor con otro para tener, pues, una cura para a una enfermedad. Entonces, esto lo está haciendo ya la empresa In Sitro en Estados Unidos. Entonces podemos observar bastante de que ya es muy probable que de acá unos, incluso se habló sobre tratamientos ya que han habido sobre el posible cáncer o tratamiento del cáncer, pero ya se habla de que dentro de unos años se va a poder encontrar una cura contra el cáncer utilizando la inteligencia artificial, una cura más definitiva, un tratamiento más personalizado, donde ya no todos van a tener el mismo tratamiento, sino que cada uno va a tener según específico su genoma, más específico su cuerpo. Ahora, se utilizó también ya lo que es la Machine Learning para el control de epidemiología. Nosotros hablamos de que cuando nosotros sabíamos que teníamos COVID, entramos en un aplicativo donde nos decían que las demás personas tenían COVID. Digamos que tu vecino a 3 cuadras habían pacientes con COVID y veíamos puntos rojos en nuestro mapa. Esto también sería también. Entonces la IA se está utilizando bastante ahora por el control epidemiológico. Recordemos que tenemos satélites, tenemos sitios web, noticias, redes sociales, todo esto nos da datos. Los expertos, los científicos ya tienen acceso a estos datos. Ahora, en el caso del control epidemiológico se utiliza bastante lo que son las redes neuronales para procesar esta información, esta gran cantidad de datos que tenemos y sacar conclusiones sobre posibles brotes epidemiológicos en el mundo, no solo el COVID, sino otras enfermedades. Por ejemplo, la viruela, que se está viendo hoy en día, o por ejemplo, otras enfermedades que pueden surgir, que pueden ser nuevas o pueden resurgir a lo largo de la historia que ya ha habido en la humanidad, pero ha vuelto a retomarse, como el caso de la viruela. Entonces, ya se está utilizando esto pues para predecir esto, o para entender que ya está habiendo brotes epidemiológicos en ciertas zonas en Asia, entonces ya nos dicen, no, entonces tenemos que aislar eso, tenemos que mandar un grupo de personal médico que vaya a ver ese tema y vaya a curarlo para evitar una pandemia. Entonces también se habla pues, de un mejor empleo del control epidemiológico. Esto generalmente lo hace Promec Mail. Es una plataforma que se encarga de informar sobre estos brotes epidemiológicos basado en la cantidad de datos de satélites y sitios web de noticias, en los cuales van a monitorear estos controles epidemiológicos. Ahora, la inteligencia artificial está implementando también esto pues, para la seguridad alimentaria. Como enfermedades, digamos que tenemos enfermedades que surgen de los animales, surgen de ciertas condiciones que se le dan a los animales en granjas. Entonces queremos que no surja un virus que mute y que nos afecte a nosotros los humanos. Entonces esto también se utiliza bastante para el control de seguridad alimentaria. Y pues por último, ya para acabar, hablemos de la inteligencia artificial en la cirugía, en la robótica. Tenemos que entender una cosa. En cirugía robótica podemos dividirlo como categorías. Categorías hablando como suturas. Se utilizan máquinas que ya hacen suturas automáticas. Ya no es que el médico viene con su aguja y te comienza a coser. Ya no. Aquí ya se está hablando de máquinas que te comienzan a coser con una mejor precisión, con mucha más rapidez. Y pues por ende, una gran medida te va a ayudar bastante el paciente. Y pues el personal también. Entonces, hablamos también que existen robots que se encargan del modelado del flujo de trabajo quirúrgico. ¿Qué quiere decir esto? Que ayuda a controlar cuántos médicos tienen que haber en ciertas zonas y cuántas horas están trabajando en comparación con otras a nivel quirúrgico. Porque no es lo mismo tener un médico que ha hecho una guardia de 12 horas que un médico que recién está comenzando una guardia. Entonces, si tú te tienes que operar con alguien, ¿prefieres a alguien que esté descansado o a alguien que ya está trabajando ya 12 horas y esté cansado?
Lo que recuerden que son humanos, el personal médico son humanos, están cansados. Se vuelven más lentos, se vuelven, bueno, ya tienen sueño, ya tienen mal humor, pueden, digamos, si toman mucho café, el médico puede temblar, puede haber más peligros a nivel quirúrgico. Entonces, para ayudar a este flujo de trabajo, ya lo están haciendo muchas veces los robots, o en todo caso la robótica, la cirugía robótica. Ahora, también podemos hablar sobre que se está utilizando bastante para el tema de los materiales quirúrgicos robóticos. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que entender que dentro de una sala de cirugía tenemos que tener materiales quirúrgicos eh, inteligentes. Hoy en día se están viendo ya materiales quirúrgicos que pueden ayudar al médico a realizar mejor performance dentro de una cirugía. Y pues también una subdivisión de esta, pues hablando sobre la evaluación quirúrgica del mismo médico de por sí, del mismo cirujano. Entonces se calcula que en los próximos 5 años, esta industria, especialmente en la cirugía robótica, tenga un capital pues mayor a 39 millones de dólares. ¿Por qué? Porque se está viendo la gran necesidad de implementar la inteligencia artificial dentro del rubro de la cirugía. Ahora, cuando se va a realizar este procedimiento, el robot va a buscar, digamos, instrumentos para un médico, digamos aquí un robot con un brazo robótico, en el cual le va a pasar el instrumental médico al cirujano, lo que va a ayudar a reducir pues complicaciones quirúrgicas, porque recuerden que todo tiene que ser correctamente esterilizado. Dice que disminuye las complicaciones quirúrgicas a un nivel de 50%, disminuye alrededor del 20% el tiempo de permanencia del personal quirúrgico en la sala de cirugía. Entonces estamos viendo que nos está ayudando un 50% menos de complicaciones quirúrgicas. Es bastante mejora en comparación de lo que tenemos hoy en día. Entonces se está hablando por eso que es un área que está creciendo bastante con el tema de la inteligencia artificial. Los algoritmos de Machine Learning nos están ayudando a analizar los datos de la atención médica, nos van a ayudar también a evaluar y definir pues, posibles o futuras cirugías que puede necesitar el paciente, y vamos a recuperar estos datos pues para una futura cirugía en la cual la inteligencia artificial le va a ayudar al médico a decir, mira, esta zona es mejor que te enfoques aquí, que te enfoques acá, porque hay más probabilidades, digamos, que haya un desangrado en la mesa. Digamos de que el paciente pierda una gran cantidad de sangre o que haya un paro cardíaco, entonces el médico ya está más preparado como para este tipo de temas. Y pues eso sería más que nada todas las aplicaciones que se están utilizando hoy en día en el Machine Learning. Muchas gracias por su atención. No sé si tienen dudas. ¿Qué tal? Buenas. Bueno, de parte de nosotros, su ponencia ha estado increíble. Nos ha encantado cada parte que nos ha explicado, cada área, y cada vez se puede aprender algo nuevo. No sabía que el Machine Learning tiene tantas áreas de aplicación en la biomédica y cuántos posibles proyectos que se pueden realizar en esta increíble área. Una pregunta que se realizan es, ¿cuál cree que es el futuro del Machine Learning en el campo de la biomédica aquí en Perú? Creo que está muteada, señor. Sí, sí, ya, sí, estaba hablando muteado. Ya, sí, lo que pasa es que una de las grandes ventajas del Machine Learning es que son algoritmos. Bueno, tal vez no podamos aplicar la robótica en cirugía acá en Perú, pero sí podemos aplicar algoritmos de predicción de cáncer de mama. Ya hay. Yo tengo profesores en mi maestría, los que me enseñan, que ya han hecho publicaciones en el año 2020 sobre el uso de inteligencia artificial utilizando imágenes tomográficas de cáncer de mama y tal del año 2000. Entonces, lo que sucede, yo pienso que más que nada es que esto se vuelva más común, porque hay un cierto rechazo por el uso de la inteligencia artificial dentro del personal de la salud en Perú, porque muchas veces tienen miedo, o bueno, siempre ocurre el miedo de que me van a reemplazar. Aún una inteligencia artificial no ha sido desarrollada tanto como para reemplazar un médico, como para reemplazar a alguien con una experiencia, una experticia pues tan grande. Entonces, la inteligencia artificial hoy en día se utiliza más como una herramienta para ayudar al médico. Algo muy importante que tenemos que tener en cuenta en Perú es de que tratar de que el médico adopte estos programas, estas técnicas, para que nosotros podamos llevar a cabo. Entonces, imagínate que te haces una tomografía y el médico adapta el uso de la inteligencia artificial, las clínicas lo adaptan y te dicen, mira, esa tomografía te está diciendo que este tejido, tú vas, digamos, porque estás mal de los pulmones o digamos que
que tú viniste por una gripe y te hacen una neumonía, por ejemplo. Entonces es una tomografía. Las clínicas implementan inteligencia artificial, la inteligencia artificial te puede decir, oye, mira, tienes un tejido medio raro aquí en esta parte del pulmón. Esto no puede ser neumonía, esto puede ser tal cosa. Entonces le avisa al médico y le dice, esto está raro. Entonces el médico dice, no, acá está pasando algo raro. Y después te descubren que tienes cáncer en nivel 1. Y un cáncer en nivel 1 es un cáncer curable. Yo pienso que el futuro en Perú va a ser bastante las aplicaciones del cáncer, del diagnóstico en cáncer. Y he visto ya que se está aplicando inteligencia artificial para el conteo de células de glóbulos rojos, para el caso de la anemia, en clínicas de laboratorio. Entonces te sacan la muestra de sangre, utilizan cierto software, lo insertan el software a la computadora y ya te dicen cuánto el conteo de glóbulos rojos que tienes en tu sangre. Y te dicen, ah, mira, acá está medio raro. Entonces, en vez que la persona encargada esté contando 1, 2, 3, porque eso es lo que hacen, básicamente muchos hacen eso. Ven la muestra y dicen, ah, este es 1, 2, 3, 4, y van contando a mano, pero el software ya no, el software agarra y te lo cuenta todo. Ya no es necesario que estés contando uno por uno. Entonces, esto es lo que ya está pasando en Perú, pero la importancia es de que yo creo que bastante se aplica en el tema del cáncer hoy en día. Creo que de acá a 5 años espero yo que Perú lo adapte, pero esto depende bastante de qué tanto el personal de la salud lo quiera adaptar a su uso. Por eso es importante la difusión de estas tecnologías, porque muchos no conocen que ya existe esto. Muchos no conocen que ya existe todo esto, que ya lo han creado, que ya llevan 5 años o 10 años ya aplicándose en Europa, en Estados Unidos, pero acá todavía no. Entonces, esta es la importancia de la difusión. No sé si tienen alguna otra pregunta. Claro, totalmente de acuerdo con usted. Actualmente casi nadie sabe sobre los grandes avances que estamos realizando ahora en la actualidad y se pierden sobre estos nuevos avances que estamos haciendo y que las personas lo sepan es muy grato. Una última pregunta sería, ¿existe algún programa pasantía que recomienda para especializarse en esta área? Mira, algo bonito que se ha sucedido bastante, y lo digo yo porque yo estoy estudiando una maestría en relación a esto, es de que tú puedes encontrar esta información de inteligencia artificial, tú puedes aprender inteligencia artificial en internet por tu cuenta. Existen páginas del MIT, por ejemplo, yo estoy llevando un curso gratis del MIT, en inglés obviamente, donde me enseñan inteligencia artificial. Es completamente gratuito. Solamente basta que tú entres y busques en Google cursos online gratuitos de inteligencia artificial y va a ver y vas a encontrar. Pero es cuestión de que tú busques y de que tú tengas ganas de estudiarlo, porque es bastante estudio, es bastante práctica y bastante estudio. Ahora, una pasantía en general, hay pasantías del MIT, pasantías de Oxford. Yo he visto último que ha habido personas que han, aquí en Perú, de Universidad, creo que de San Marcos, que ha sido aceptada una pasantía por el Summer School, que es escuela de verano allá, me parece que una universidad en Australia. Pero como es online, está aprendiendo con profesores de Australia, de una universidad, no acuerdo qué universidad era, sobre inteligencia artificial. Es cuestión de que busquen. Básicamente no hay una específica, pero hay pasantías en Europa y Estados Unidos. Se habla lo que es el Summer School y lo que es o sea, la escuela de verano y la escuela de invierno. Porque para ellos es verano, pero para nosotros es invierno, recuerden. Entonces, en Alemania hay Summer School donde las personas simplemente tú vas, postulas y ellos te dicen, ya está bien, hayas aceptado y vas y te enseñamos. Son 3 semanas o un mes máximo lo que ellos van y te enseñan sobre temas de inteligencia artificial u otros temas. Ahora, antes de la pandemia, tú tenías que viajar hasta allá y pagarte todo ese viaje. Pero ahora, por el tema de la pandemia, hay online. Tú puedes hacerlo online. Tú puedes tener profesores del MIT enseñándote online. Tú puedes tener profesores de Harvard enseñándote online. Lo único que necesitas es el inglés. Eso sí, el inglés y muchas ganas de aprender, porque a veces, como no es nuestro idioma, eso me sucede a mí, como no es nuestro idioma materno, a veces te cansas de leer tanto en inglés. Tienes que tener bastante determinación. Entonces, el inglés es lo recomendable. No te recomiendo
una pasantía de un lugar específico, pero sí te recomiendo que aprendas inglés y puedes estar las puertas al conocimiento. A cualquier pasantía, a cualquier universidad. Como les digo, yo estoy llevando un curso del MIT gratuito, que es gratis, online, en inglés o de inteligencia artificial. También hay cursos de paga, ¿no? Pero los que no tienen muchos recursos o mucho tiempo para estudiarlo, pues se recomienda primero comenzar con lo gratuito. Claro, totalmente de acuerdo con usted. A esa altura el inglés abre demasiadas puertas, especialmente con este tipo de área donde en otros países está mejor desarrollado. Y podemos tomar, como usted dice, cursos gratuitos que hay en diversas plataformas, no solamente el MIT, sino diversas universidades ofrecen esta información gratuitamente. Es decir, que si las personas que se interesan en esto ya no tienen excusa para decir que no, no hay o no encuentran. Entonces, creo que con eso finalizamos la pregunta. Ingeniera Sofía, agradecemos que su presencia el día de hoy, con todo lo que nos ha expuesto de su ponencia, de verdad ha sido muy grato para nosotros tenerlas esta noche. No sé si desea dar unas últimas palabras para despedirse. Bueno, más que nada, chicos, si ustedes se quieren dedicar a la inteligencia artificial, no hay no hay excusa. Es para que, creo que ya me quité el filtro. Sí. Básicamente, en el tema de la inteligencia artificial es aprovechen el internet, aprovechen el inglés, estudien el inglés, porque sin eso no van a poder especializarse en general. Hoy en día el inglés lo es todo. Y agradezco mucho su atención. Espero pues nos podamos encontrar próximamente y espero pues hayan entendido todo el gran área que hay dentro del Machine Learning. Perfecto. Dando dicho eso, damos finalizada la ponencia del día de hoy. Hasta una siguiente oportunidad, Ingeniera Sofía y todos los presentes. Les invitamos a seguir nuestras redes sociales y nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias por la asistencia de todos. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.